La Facultad de Derecho da la más cordial bienvenida a todas y a todos nuestros seguidores al ciclo de conferencias en línea Jueves de Derecho Civil. El tema del día de hoy es el marco normativo universitario para la atención de casos de violencia de la UNAM, que será moderado por la maestra Amada del Carmen Gaitana Redondo. Comenzamos. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Es para nosotros un placer presentar a nuestra querida maestra Arely Ávila Alcántara, quien nos va a hacer el favor de hablar del marco normativo universitario para la atención de casos de violencia en la UNAM. Una de las razones por las cuales no podemos cesar estos casos de violencia es porque no estamos o no tenemos el conocimiento pleno de cuáles son nuestros derechos y de cómo hacerlos valer. De ahí que el Colegio de Profesores de Derecho Civil, por conducto de su presidente, el maestro Miguel Ángel Beltrán Lara, y desde luego de nuestro director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, se hayan preocupado porque la comunidad universitaria tenga acceso a esta normatividad. Con alguien que trabaja diariamente con estos casos de violencia de género, yo podría decir que la especialista número 1 de esta facultad, que es la maestra Arely Ávila Alcántara, a quien le doy la más cordial bienvenida, no solamente a esta charla, sino al colegio, porque es su primera aparición dentro del colegio. Maestra, esperamos que sean muchas más. Bienvenida, muchísimas gracias, y le cedo el uso de la palabra a nuestro querido maestro Eduardo Mondragón. Buenas tardes. Maestra, muchas gracias. Buenos días a todos nuestros seguidores. Y bueno, para mí es un gusto tener la oportunidad de compartir la reseña curricular de nuestra compañera, la maestra Arely Ávila Alcántara, y reiterarle nuestra más cordial bienvenida al Colegio de Profesores de Derecho Civil. Bien, la maestra Arely Ávila Alcántara es licenciada en Derecho, egresada de nuestra facultad, es también maestra y especialista en Derecho Civil, también egresada de nuestra facultad. Actualmente es la abogada encargada de los asuntos disciplinarios de la Secretaría de Vinculación y Asuntos Jurídicos de nuestra facultad. Tiene experiencia también como abogada litigante, es miembro del claustro de profesores de nuestra facultad en los sistemas escolarizado, en donde imparte la materia de Derecho Familiar, y en el sistema de Universidad Abierta, en donde imparte la asignatura Ser Universitario y Cultura de la Legalidad. Ha sido también maestra de Derecho Administrativo, y bueno, como ya lo señaló la maestra Gaitán, tiene una amplia experiencia en el tema que vamos a abordar el día de hoy en nuestra charla. Así que sin más preámbulo, maestra Ávila Alcántara, bienvenida, y nuevamente muchas gracias a todos nuestros seguidores del ya tradicional Jueves de Derecho Civil, que por cierto estamos celebrando un año. Felicidades a nuestro colegio, a nuestro presidente, a nuestra maestra y a nuestro director, el doctor Raúl Juan Contreras Bustamante. Así que sin más preámbulo, bienvenida maestra Ávila Alcántara. Muchas gracias por la cordial bienvenida que me hacen, no solamente al Colegio de Profesores, sino a este evento. Primero que nada, bueno, también sumarme a los agradecimientos hechos a las autoridades de la Facultad de Derecho, al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, y al maestro Ricardo Rojas, secretario general, por el espacio que nos brindan para realizar este tipo de eventos. También agradecer al Colegio de Profesores de Derecho Civil, especialmente al maestro Beltrán Lara, a la maestra Yadira Huerta y a la maestra Amada del Carmen Gaitana Redondo, y de antemano un agradecimiento al maestro Eduardo Mondragón por moderar el evento del día de hoy. Y pues sí, efectivamente, el día de hoy traemos un tema importante que resulta de suma importancia para la universidad, que la conozca la comunidad universitaria, entiéndase no solamente sus estudiantes, también su personal académico, también su personal administrativo, ya que justamente vamos a hablar de este marco
normativo universitario en la atención de los casos de violencia en la universidad, sobre todo enfocado a la violencia de género, y nos vamos a centrar en este protocolo de atención de los casos de violencia de género que tiene la universidad. ¿Me podrían permitir compartir la pantalla, por favor? Gracias. Ok, bueno. Antes de entrar a este marco jurídico universitario, es importante mencionar que, como sabemos, la universidad está dotada de autonomía, lo que le permite organizarse como mejor lo estime pertinente, y derivado de ello, bueno, entre otras cosas, tiene su propia legislación universitaria, este conjunto de ordenamientos que se conforma por estatutos, por reglamentos, por acuerdos, entre otros, que regulan los aspectos académicos y administrativos de la universidad, pero no por ello estamos exentos de observar también el marco jurídico internacional y el marco jurídico nacional, sobre todo por lo que hace a esta temática de violencia de género. Únicamente para mencionarlos de forma enunciativa y no limitativa, tenemos en el marco jurídico internacional la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW del 18 de diciembre de 1979, también las diversas recomendaciones generales que ha emitido el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, mejor conocida como la Convención Belén do Pará, y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing de septiembre de 1995. Por lo que hace al marco jurídico nacional, tenemos principalmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. Ya pasando a este marco jurídico de la Universidad Nacional Autónoma de México, bueno, la universidad en estos años ha venido trabajando para implementar acciones y determinaciones tendientes a prevenir, a sancionar y erradicar los casos de violencia de género en la universidad. Por ello, bueno, dentro de su normativa universitaria, cuenta con diferentes instrumentos donde se regula justamente esta temática de los casos de violencia de género y donde se establecen las acciones implementadas por la institución para tratar de combatir este tema que nos ocupa no solamente a los universitarios, sino a la sociedad en general. Tenemos por parte de la universidad su Estatuto General de la UNAM, el Estatuto de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género. También contamos con el reglamento de este Estatuto de la Defensoría, el Código de Ética de la Universidad, el Protocolo para la Atención de los Casos de Violencia de Género en la Universidad, que es en el tema que nos vamos a centrar en esta sesión, así como los lineamientos generales para la igualdad de género en la UNAM, el acuerdo por el que se establecen políticas institucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de casos de violencia de género en la institución. Eso también de forma enunciativa y no limitativa. Contamos con algunos otros instrumentos donde se regula y se establecen estas políticas institucionales por parte de la institución para erradicar estos temas de violencia de género. Importante mencionar antes de entrar al protocolo de atención de los casos de violencia de género, como les comentaba, la universidad se ha preocupado en los últimos años por implementar diversas acciones en estas temáticas. Recientemente, pues justamente el año pasado, tenemos las reformas más importantes en la institución a su legislación universitaria respecto de la temática de la violencia de género. Importante mencionar que el 13 de febrero de 2020, el Consejo Universitario, en una sesión extraordinaria, aprueba modificar por unanimidad el Estatuto General de la Universidad y derivado de esta reforma, bueno, tenemos que ya se establece la violencia de género como una causa especialmente grave de responsabilidad, lo que no significa que antes no fuera considerado de esa manera, pero bueno, ahora lo tenemos expresamente en la legislación universitaria. Entonces, se hace una adición al artículo 95 de este Estatuto General de la Universidad en su fracción séptima, que nos dice son casos especialmente graves de responsabilidad aplicables a todos los miembros de la universidad. Fracción séptima, la comisión de cualquier acto de violencia y en particular de violencia de género que vulnere o limite los derechos humanos y la integridad de las personas que forman parte de la comunidad universitaria.
También derivado de esta reforma, tenemos que se modifica el artículo 99 de este Estatuto General y a partir de este momento se garantiza la paridad de género en la integración del Tribunal Universitario. Posteriormente tenemos otra modificación importante. El 7 de agosto de 2020, el Consejo Universitario aprueba modificaciones a la legislación relacionada con la Defensoría de los Derechos Universitarios. A partir de este momento pasa a denominarse Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género. A partir de este momento, bueno, se modifica el estatuto de la Defensoría, también se modifica su reglamento y se faculta a esta instancia para recibir quejas del alumnado, personal académico y administrativo por actos u omisiones que afecten los derechos que otorga la normatividad universitaria. Esta parte ya la venía haciendo desde sus inicios, pero bueno, derivado de esta reforma tenemos que ahora también es competente para conocer de las quejas de violencia de género. Antes de entrar al protocolo, bueno, de forma muy general, importante mencionar qué es la violencia de género. La podemos definir como cualquier conducta ejercida contra una persona en función de su identidad o condición de género, sea hombre o mujer, tanto en el ámbito público como en el privado, que tiene como objetivo someter y causar un daño. Esta implica una violación a los derechos humanos que perpetúan los estereotipos de género, niegan la dignidad, la autodeterminación y el derecho al desarrollo de las personas. Recalcar que la violencia de género no solamente es violencia contra las mujeres o hacia las mujeres, sino que cualquier persona puede sufrir violencia de género, que, bueno, también mencionar que sabemos que son las mujeres quienes son las más afectadas respecto de la violencia de género. Algunos ejemplos de manifestaciones o actos de violencia de género tenemos la celotipia, los insultos, devaluaciones, chistes sexuales obscenos, comentarios o bromas acerca de la vida privada o las supuestas actividades sexuales de una persona, la toma o difusión de fotografías, videos de carácter sexual sin el consentimiento de la persona, invitaciones, llamadas telefónicas o mensajes electrónicos indeseables y persistentes, el acechar a una persona en la universidad, los contactos físicos indeseados, insinuaciones o observaciones marcadamente sexuales, pedir favores sexuales a cambio de subir una calificación, aprobar una materia o una promesa de cualquier tipo de trato preferencial, también amenazar a una persona de reprobarla, bajarla de puesto, cuestiones similares si no se mantiene un contacto sexual. Esto también de forma enunciativa y no limitativa son algunos ejemplos que no agotan todas estas conductas de violencia de género. Recordar, bueno, que la violencia de género puede ser física, psicológica, económica, patrimonial, y también encontramos otros tipos de violencia de género que se consideran análogas o que se considera violencia simbólica. Importante también señalar que estos actos constitutivos de violencia de género se pueden presentar en el marco de cualquier interacción. Puede darse entre personas que mantienen una relación sentimental, entre personas que mantuvieron una relación sentimental, entre un profesor-alumna, un profesor-alumno, una profesora-alumna, una profesora-alumno, entre personas que tienen una relación laboral, entre mismos compañeros, o incluso tenemos que estas conductas de violencia de género pues se pueden propiciar entre personas que no tienen ningún vínculo. Ya para entrar de lleno a este protocolo para la atención de los casos de violencia de género en la universidad, bueno, señalar que en el 2016 la universidad se adhiere al movimiento de las Naciones Unidas conocido como He4She, y derivado de ello, bueno, una de las acciones implementadas por la institución es la publicación de su primer protocolo para la atención de casos de violencia de género en la institución. Se publica a finales del mes de agosto del año 2016 y en marzo de 2019 tenemos que se publica su segunda versión. Este protocolo enfatiza las etapas fundamentales de la atención de los casos de violencia de género y además, bueno, permite unificar dentro de la institución el tratamiento que se le va a dar a esta temática o estas quejas de violencia de género. También en el protocolo encontramos que se establece la posibilidad de resolver algunos casos a través de un procedimiento alternativo con enfoque restaurativo, pero siempre y cuando se reúnan ciertos requisitos. No cualquier asunto puede ser tratado
con este procedimiento alternativo, pues derivado justamente de la naturaleza de los hechos que lo originan. ¿Cuáles son los principios que rigen la atención de los casos de violencia de género? Tenemos la debida diligencia, la confidencialidad, la información adecuada y la accesibilidad. Esta debida diligencia se refiere a prevenir razonablemente estos actos de violencia de género, también el deber de realizar las investigaciones exhaustivas por parte de las autoridades, por lo que hace el principio de confidencialidad. Tenemos que se trata de mantener la privacidad de la información de las personas que están involucradas en un caso de violencia de género, solo revelar la información a las partes que están legítimamente involucradas y además preservar pues, la confidencialidad de la información en todas las etapas del procedimiento. Por lo que hace al principio de información adecuada, este se traduce en explicar el procedimiento de queja y también de los posibles resultados a las personas involucradas en la temática de violencia de género, así como garantizar a las personas involucradas el tener acceso a sus expedientes. Finalmente, el principio de accesibilidad, bueno, se refiere a que cualquier persona puede presentar una queja sin que sea objeto de ningún tipo de discriminación y además que en caso de que se tenga la participación en algún procedimiento de violencia de género, bueno, esta será en igualdad de condiciones. ¿Cuándo se aplica este protocolo de atención de casos de violencia de género en la universidad? Tenemos dos supuestos. El primero es cuando los actos de violencia de género ocurran dentro de las instalaciones universitarias. Y el segundo supuesto es cuando ocurran en espacios distintos a los recintos institucionales, pero bueno, siempre y cuando haya una persona integrante de la comunidad universitaria involucrada y además, bueno, que se traten de actos que vulneren la normativa, el orden, la disciplina y los principios y valores que deben de guiar la conducta de la comunidad universitaria, o bien que se derive de una relación académica, una relación laboral o una relación análoga, como puede ser a lo mejor un entrenador con el equipo o con los integrantes del equipo. ¿Quién puede presentar una queja de violencia de género? Las personas que consideren haber sido víctimas de actos de violencia de género y también encontramos que el protocolo permite que terceras personas que tengan conocimiento directo de hechos materia del protocolo. Únicamente aquí importante señalar que cuando se refiere a estas terceras personas, si bien pueden hacer de conocimiento a las autoridades de que una persona es posible víctima de actos de violencia de género, bueno, la autoridad una vez que tenga esta noticia, buscará contactar a la persona que se señala como posible víctima de los actos de violencia de género con la finalidad de informarle todas las posibilidades con las que cuenta para poder atender su caso y si esta persona ya con la información completa decide presentar una queja, lo puede hacer. Entonces es importante aquí reiterar que la universidad únicamente puede actuar en los casos de violencia de género cuando cuenta con una queja formal de la víctima. ¿Quiénes son las instancias competentes para conocer de estos casos de violencia de género? Son tres: la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención a la Violencia de Género, la Dirección General de Asuntos Jurídicos por conducto de la Unidad de Apoyo Jurídico y también las oficinas jurídicas de cada entidad o dependencia académica. Cada facultad, cada escuela, cada dependencia cuenta con su oficina jurídica. Nada más hacer esa aclaración. Y ya pasando a las etapas del procedimiento, el protocolo nos señala 3 etapas del procedimiento. La primera tenemos que se trata de este primer contacto u orientación. La segunda, la presentación de la queja, el inicio del procedimiento formal o alternativo con este enfoque restaurativo. Y la tercera, tenemos el seguimiento de la resolución determinada, los acuerdos derivados de un procedimiento alternativo con enfoque restaurativo. En esta primera etapa, este primer contacto u orientación, tenemos que la autoridad deberá orientar, explicar e informar. Orientar a las personas sobre los actos que se consideran contrarios a las políticas de igualdad de género de la institución. Explicar a las personas sobre las posibles alternativas de solución al interior de la universidad e informar sobre las instancias competentes para iniciar los procedimientos correspondientes
así como estas instancias que tienen la posibilidad de brindar el apoyo psicológico en caso de que la persona lo requiera. ¿A dónde puedes acudir para esta primera etapa? Puedes acudir a la oficina jurídica de la entidad académica, por ejemplo, a la oficina jurídica de la Facultad de Derecho, si eres parte de la comunidad de la misma, o bien también puedes acudir directamente a la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género. En esta primera etapa, si acudes a la oficina jurídica, bueno, se te orientará, se te explicará y se te informará en este primer contacto u orientación, y posteriormente, bueno, se te canalizará justamente a la Defensoría de los Derechos Universitarios, y en la Defensoría de los Derechos Universitarios, en un primer momento, una psicóloga va a brindar la atención. Esta va a escuchar con atención e interés el tema que se comparta, brindará la contención si así se requiere o lo necesita la persona posible víctima de violencia de género. También podrá canalizarla a un servicio de atención psicológica. La universidad cuenta con la Facultad de Medicina, con la Facultad de Psicología y también con la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala para brindar este servicio de atención psicológica. Y también, bueno, si quieres conocer más acerca de los procedimientos legales, se te podrá comunicar con una abogada especializada en casos de violencia de género. En el caso de que no sea tu deseo que ser atendida por una psicóloga, bueno, puedes solicitar la orientación y pedir hablar con una abogada directamente. Posteriormente tenemos la etapa número 2. En esta etapa número 2 tenemos varios pasos. El primero, bueno, es la presentación de la queja, las medidas de contención para la persona que presenta la queja, el acompañamiento y asesoría para el procedimiento penal, las medidas urgentes de protección para la persona que presenta la queja y la definición del procedimiento de atención más adecuado para el caso, ya sea un procedimiento formal o un procedimiento alternativo con enfoque restaurativo. En esta primera etapa de la presentación de la queja o en este primer paso, bueno, ¿dónde puedes presentar tu queja? En la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género. Ahí, si decides presentar la queja, evidentemente la universidad en ningún momento te va a presionar o a obligar para que presentes una queja. En el momento en que tú tomes esa decisión, una abogada y una psicóloga, ya sea que juntas o separadas, bueno, te ayudarán a escribir tu historia, tu narrativa con las especificaciones de modo, tiempo y lugar, ¿no? Es decir, cuándo, dónde y cómo sucedieron los hechos. Posteriormente, bueno, ya una vez que tengas tu narrativa o tu historia lista, la Defensoría va a remitir la documentación a la autoridad correspondiente. Se va a remitir a la autoridad dependiendo de la calidad o a dónde pertenezca el posible agresor. La Defensoría va a remitir la narrativa de tu experiencia, tu relatoría de los hechos, además, bueno, un acta donde va a acreditar tu identidad, asimismo, un escrito de peticiones con las peticiones que como promovente hagas a la autoridad correspondiente, así como, bueno, para que se te informe del avance de tu queja, y también la Defensoría envía una solicitud de información a la autoridad para que mantenga a la Defensoría al tanto del asunto, es decir, cómo va avanzando el asunto, qué acciones se han implementado, etcétera. En el supuesto que el acto de violencia de género que se señala pudiese constituir un delito, la persona que presenta la queja, si lo desea, puede también interponer una denuncia ante el Ministerio Público. En ese caso, bueno, la universidad, a través de la Defensoría de los Derechos Universitarios, la Unidad de Apoyo Jurídico o la oficina jurídica que esté conociendo del asunto, podrá acompañarla a que presente su denuncia ante las autoridades correspondientes y también, bueno, se le informará de la estructura y de la dinámica del procedimiento legal. También aquí es importante mencionar que no es necesario que se presente la queja en la universidad y la queja ante el Ministerio Público. Esto es una decisión que tendrá que tomar la víctima. Puede que se lleven a la par los dos procedimientos, uno al interior de la universidad y otro al exterior de la universidad, o bien si es decisión de la víctima, bueno, únicamente seguir el procedimiento al interior de la universidad, eso también lo podemos hacer. En esta segunda etapa también tenemos estas medidas urgentes de protección para la persona que presenta la queja. Estas medidas urgentes de protección son aquellas que se dictan por parte del titular de la entidad académica
de donde pertenece el posible agresor, y tienen la finalidad de salvaguardar la integridad física y psicológica de la persona que presenta la queja. Estas medidas dependerán del caso en concreto, pero bueno, por mencionar algunas, podemos señalar las medidas de no contacto o comunicación, el cambio de turno, grupo o plantel en función de las necesidades de la persona que presenta la queja, también el apoyo académico para que la persona que presenta la queja no vea afectadas el desarrollo de sus actividades, entre otras. También importante mencionar que en caso de que el primer contacto se tenga con la oficina jurídica, bueno, desde ese primer momento, aunque todavía no se conozcan todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar y no se tenga esta queja formal, el protocolo faculta para que las medidas urgentes de protección se dicten incluso antes de que se haya presentado la queja formal. Entonces, eso también es importante porque, bueno, así le damos cierta seguridad, por llamarlo de alguna forma, a la víctima o a la persona que fue víctima de violencia de género. Posteriormente, bueno, ya una vez que la autoridad correspondiente ha recibido la documentación enviada por la Defensoría de los Derechos Universitarios, también dependiendo de las peticiones que ha hecho la posible víctima de violencia de género, pues se determinará el procedimiento a seguir para la atención de la queja, ya sea que sea un procedimiento formal o bien un procedimiento alternativo con enfoque restaurativo. En caso de que se trate de un procedimiento formal, es importante conocer la calidad bajo la cual se encuentra adscrita el posible agresor, es decir, si es alumno, si es académico, si es trabajador administrativo, si es personal de confianza, etcétera. Entonces, si fuera, por ejemplo, alumna o alumno, el procedimiento formal aplicable tenemos que es un procedimiento disciplinario. Este procedimiento disciplinario se encuentra regulado en el Estatuto General de la UNAM, así como en el reglamento del Tribunal Universitario de la Comisión de Honor. Aquí vamos a tener que se hace una remisión del caso al Tribunal Universitario, quien es el órgano colegiado que justamente se va a encargar de desarrollar, bueno, todas las etapas que se contemplan en la legislación universitaria, y una vez que se hayan desarrollado todas estas etapas procesales, tenemos que va a dictar una sanción o una resolución donde va a emitir una sanción, que puede ser una amonestación, una suspensión o una expulsión. Importante también señalar que el remitido va a tener su derecho de audiencia y también va a tener su derecho de ofrecer pruebas. Para ello se va a señalar una audiencia en el tribunal universitario para que éste pueda acudir, justamente pueda presentar su contestación a los hechos, pueda presentar sus pruebas y alegar lo que considere pertinente. Si se tratara de un trabajador, sea académico o sea administrativo, el procedimiento formal que se aplica es el procedimiento de investigación administrativa. Este procedimiento de investigación administrativa se encuentra contemplado en los contratos colectivos del APA-UNAM y el contrato colectivo del ESTUNAM. Aquí también tenemos que el trabajador académico o administrativo también tendrá la posibilidad de su derecho de audiencia, además de ofrecer las pruebas que considere pertinentes y de manifestar lo que a su derecho convenga. Y de igual forma, con las personas que sean personal de confianza, bueno, se sigue un procedimiento que está contemplado en la Ley Federal del Trabajo que se refiere a este aviso de sanción. Ahora bien, también este protocolo regula lo que es el procedimiento alternativo, pero aquí es importante destacar que en los casos de violencia de género, la universidad solo utiliza procedimientos alternativos basados en los principios y valores de la justicia restaurativa, cuyo objetivo se centra en atender las necesidades de la o las personas afectadas. No todos los casos de violencia de género pueden ser tratados o atendidos bajo este procedimiento alternativo. Definitivamente los asuntos que no pueden ser tratados bajo este procedimiento alternativo son aquellos donde existió violencia física, se trató de aproximaciones sexuales con personas menores de edad, si problemas similares se han presentado antes con la persona acusada de ejercer violencia, cuando los incidentes se configuran, la violencia de género, aunque de naturaleza distinta, se hayan repetido más de una vez o vayan en escalada, se traten de conductas que pudieran configurar posibles delitos que se persigan de oficio,
Si derivado de una valoración psicológica se prevé que la participación de la persona receptora de la violencia en el procedimiento alternativo pudiese tener un efecto negativo en su integridad emocional o bien significar un riesgo para la misma, y también si derivado de esta valoración psicológica que se haga o de la persona facilitadora, las personas involucradas no cuentan con habilidades o herramientas emocionales para participar en un diálogo respetuoso y constructivo. Y finalmente tenemos la etapa número 3, que se refiere a este seguimiento de las sanciones y acuerdos derivados de un procedimiento alternativo con enfoque restaurativo. Y aquí tenemos también el deber de la autoridad de vigilar la eficiencia de las medidas adoptadas, también el prevenir otros actos de violencia o de revictimización. Y también encontramos en esta etapa que en caso de que la persona afectada sufriere de represalias por la presentación de una queja en contra de estos actos de violencia de género, bueno, podrá contactar a la Oficina de la Abogacía General a través de las autoridades competentes para que se puedan tomar las medidas necesarias en contra de estos hechos. También, como les decía al inicio de la presentación del protocolo de atención de casos de violencia de género, la universidad no puede involucrarse si no tiene una queja formal. Entonces, esto es muy importante, que aquellas personas que hayan sido víctimas de actos de violencia de género, bueno, tomen la decisión, si así lo desean, de presentar su queja para que se puedan iniciar los procedimientos correspondientes. Para ello, también es importante mencionar que la Defensoría de los Derechos Universitarios cuenta con su página de internet y ahí van a encontrar un formulario para solicitar la atención con los números de contacto y también los teléfonos de contacto donde podrán recibir la orientación y la asesoría correspondiente. De igual forma, se pone a disposición de la comunidad universitaria de la Facultad de Derecho la oficina jurídica de la entidad para que puedan tener este primer contacto, esta primera etapa del primer contacto o orientación, para que se les pueda justamente orientar, informar y explicar de todos estos procedimientos y todos estos pasos para que ustedes puedan conocer cómo podemos solucionar o cómo podemos atender su caso de violencia de género. También importante mencionar que, como les comentaba, la universidad se ha preocupado por establecer todas estas acciones, por tomar determinaciones encaminadas a la prevención, a la sanción y a la erradicación de los casos de violencia de género, y por ello, bueno, cuenta con la Coordinación para la Igualdad de Género. En esta coordinación ustedes van a poder encontrar todo lo que está haciendo la universidad en las cuestiones relativas a los casos de violencia de género. Van a poder encontrar los protocolos, el protocolo de atención a los casos de violencia de género, todas estas actividades, cursos, diplomados, conferencias que está organizando la universidad relacionados con temáticas de violencia de género. También van a encontrar una lista de personas orientadoras. Esta lista de personas orientadoras se refiere a las personas que están adscritas a cada entidad académica, cada dependencia universitaria, que han sido capacitadas para conocer justamente todo este procedimiento que se lleva al interior de la universidad para la atención de los casos de violencia de género. Y en un primer momento ellos podrán darles esta orientación, únicamente están capacitados para dar esta orientación y únicamente tienen esta competencia, orientar a la persona que posible víctima de violencia de género. No lleva a cabo el procedimiento, no levanta la queja, es únicamente el orientar. En esta página de la Coordinación para la Igualdad de Género viene la lista con los datos de contacto de cada una de las personas y la facultad, escuela o dependencia universitaria a la que se encuentra adscrita. También en esta página de la Coordinación para la Igualdad de Género encontrarán las becas que son otorgadas por la universidad, sobre todo tendientes justamente a estas cuestiones de prevención, erradicación y sanción de los casos de violencia de género. Y de igual forma mencionar que la Facultad de Derecho cuenta con su Comisión de Equidad de Género. En la página de la Facultad de Derecho encontramos un rubro donde está justamente la Comisión de Equidad de Género, y en ello, bueno, vamos a encontrar los mensajes que ha emitido la Comisión de la Equidad de Género, los trabajos que ha realizado, los videos que han realizado, y bueno, también mencionar que seguimos trabajando en estas cuestiones de
de desarrollar más actividades, de desarrollar más acciones para justamente prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género. De igual forma, se cuenta con el Observatorio Jurídico de Género en la página de Facebook correspondiente, donde se han estado realizando diversos eventos relacionados justamente con la problemática de la violencia de género. Entonces es importante que la comunidad universitaria también se empape de todos estos temas, que conozca y que además seamos responsables todos justamente de nuestros actos y que reflexionemos respecto de si nosotros también en alguna ocasión hemos sido víctimas o hemos sido agresores de violencia de género, ¿no? Entonces, para que la universidad también pueda avanzar en estos temas de violencia de género, es necesario que la comunidad universitaria se una, que la comunidad universitaria conozca de estos temas y además, que, sobre todo, que la comunidad universitaria conozca qué está haciendo la universidad y cuáles son los pasos a seguir para atender esta problemática. Una vez más, reiterar que la universidad sigue trabajando, pero que es importante para la universidad que se presenten quejas formales, porque si no tenemos quejas formales, no podemos actuar. Entonces, bueno, espero que haya sido de utilidad la información que se les ha presentado y quedo abierta a cualquier pregunta o duda que haya surgido. Muy bien, muchas gracias, maestra, por su exposición, muy clara, excelente. Tenemos aquí un par de preguntas. Sí. Una de ellas nos dice que si los académicos o administrativos que cometen actos de violencia de género, que si son enviados al tribunal universitario sus casos y eventualmente destituidos. Esa es una. Y la otra, que tiene que ver un poquito con lo que acaba de señalar, es en relación con la difusión de toda esta legislación y de todo lo que la universidad está haciendo. Maestra, esas son las dos preguntas que tenemos en este momento. Sí, bueno, importante mencionar que por lo que hace a la primera pregunta, si los académicos o administrativos también son remitidos al tribunal universitario, aquí debemos de tomar en consideración que los académicos y trabajadores administrativos de la universidad cuentan con una relación laboral dentro de la institución. Entonces, por ello, como les comentaba, se cuentan con los contratos colectivos de trabajo, ya sea del sindicato de la PAUNAM, que es el sindicato de los académicos, o el sindicato del STUMNAM, que se refiere al sindicato de los administrativos. Entonces, en este contrato colectivo encontramos cuál es el procedimiento que se tiene que seguir para poder sancionar a un académico o sancionar a un administrativo, y es justamente el procedimiento de investigación administrativa. Entonces, derivado de ello, ha habido criterios justamente por parte de la Oficina de la Abogacía General, quien tiene la facultad justamente de interpretar la legislación universitaria, que no es posible enviar a los académicos o a los administrativos a tribunal universitario, justamente derivado de la existencia de esta relación laboral y también de la existencia de estos contratos colectivos de trabajo, donde se señala específicamente cuál es el procedimiento a seguir para poder sancionar ya sea a un académico o a un administrativo. Y respecto de la segunda pregunta, los canales de difusión que ha tenido la universidad para publicitar todas las acciones que está haciendo, bueno, tenemos primero la Coordinación de Igualdad de Género, su página de internet, y también tiene diferentes redes sociales, Facebook, Twitter. Entonces ya están muy abiertos estos canales de difusión respecto de las acciones que ha implementado la universidad en sus diferentes dependencias universitarias, en sus diferentes escuelas y facultades. Y también, si les interesa también conocer a la comunidad universitaria cómo ha ido avanzando el protocolo de atención de casos de violencia de género, en la página de la Oficina de la Abogacía General encontramos los informes respecto de las quejas que se han presentado, los porcentajes o las estadísticas respecto de cuáles son las más frecuentes, qué tipo de violencia de género ha sido más frecuente dentro de la universidad, cuáles son las personas que presentan mayormente las quejas. Por ejemplo, dentro de estos informes encontramos que el 90% de quien presenta una queja se tratan de mujeres,
también encontramos que los porcentajes más altos de los posibles agresores son alumnos. También podemos encontrar los promedios de las edades de las personas que presentan una queja. Encontramos que en su mayoría son personas de entre 18 y 24 años, quien son los que más presentan quejas de violencia de género. Entonces, eso también es importante que lo conozca la comunidad universitaria, que vea que la universidad está trabajando, que continúa trabajando y que el protocolo de atención de los casos de violencia de género no es un documento que se vaya a quedar así permanentemente, sino de que acepta modificaciones justamente como vaya avanzando y como se vayan viendo los resultados para la atención de estos casos de violencia de género. Muchas gracias, maestra. Por aquí tenemos algún comentario que es interesante, sobre todo, y es parte de las cuestiones que motivaron precisamente que tuviéramos una charla como esta, donde dice, bueno, nos envían por aquí un comentario que dice, yo considero que es mejor que se presente la denuncia ante el Ministerio Público, porque si se presenta la queja ante la institución es probable que se preste a corrupción o que se pierda el tiempo y se convenza, pues yo quiero pensar, a la víctima de no actuar legalmente. ¿Usted qué nos puede compartir? Sobre todo derivado de su experiencia, maestra, porque pues desafortunadamente a ustedes en el caso de nuestra facultad, quien batalla con estos asuntos. ¿Cómo ve usted esta relación entre que lo trabajemos internamente o que de plano optemos por ir al Ministerio Público, o como nos explicaba usted, que lo conveniente sería ir en ambas vías? Sí, gracias. Primero mencionar que la universidad también se preocupa, la Oficina de la Abogacía General se preocupa por capacitar al personal que atiende los casos de violencia de género. Entonces estamos en constante capacitación para, primero, bueno, sensibilizarnos respecto de cómo atender a las posibles víctimas de casos de violencia de género y todos estos pasos que tenemos que seguir para atender los asuntos. Asimismo, bueno, esta argumentación que tenemos que implementar como abogados para poder remitir o para poder iniciar el procedimiento correspondiente. ¿Cuál es la recomendación? Bueno, es importante que si la comunidad universitaria busca, como lo hace la universidad, el que se erradiquen estos casos de violencia de género, el que se sancionen, pues sí, la recomendación es que se presenten las quejas dentro de la universidad y que se sigan los procedimientos correspondientes. Y bueno, también está esta posibilidad, ¿no? De que puedan llevar a la par tanto el procedimiento al interior de la universidad como el procedimiento al exterior bajo la legislación común, ¿no? En este caso, a lo mejor la denuncia ante el Ministerio Público si se constituye un delito. Entonces, se puede llevar a la par los dos procedimientos. Entonces, creo que la recomendación es justamente esa, ¿no? Iniciar el procedimiento dentro de la universidad y, si es el deseo, también iniciarlo al exterior de la universidad. Entonces, respecto de si hay corrupción, bueno, les reitero, nos han capacitado y nos seguimos capacitando respecto de esta atención de los casos de violencia de género, y la universidad, y lo puedo decir, la Facultad de Derecho está comprometida para atender y para pues buscar la mejor atención a estas problemáticas, ¿no? Muy bien, maestra, muchas gracias. Creo que ya no tenemos preguntas, lo que sí hay toda una luz de comentarios positivos y felicitaciones a su exposición, maestra, que ha sido de veras muy clara y creo que muy ilustrativa para muchos, porque creo que también uno de los problemas que tenemos es la falta de conocimiento de los mismos alumnos, de todo lo que hay en la universidad y del conjunto de derechos que tienen a su favor y del conjunto de instancias a las cuales pueden acudir ante diversas problemáticas, ya sea en el caso de violencia de género, ya sea en alguna otra cuestión que afecte sus derechos universitarios. Y bueno, maestra, no habiendo más comentarios y preguntas, que estoy revisando aquí en Face, si hubiera más, ya no tenemos, pues
Yo le agradezco infinitamente su colaboración y su participación en los ya tradicionales jueves de Derecho Civil. Ha sido una exposición verdaderamente clara, verdaderamente ilustrativa y sobre todo también creo que nos deja a usted la inquietud de en dónde buscar, porque quizá ese es el problema. Yo en alguna ocasión platicaba con la maestra Gaitán porque decía, es que no denuncian. Yo le decía, pues es que en Radio Pasillo la opinión es que la universidad no hace nada. Y entonces, esa era una especie de confrontación y creo que ahorita usted lo vuelve a tocar, que es el punto de la difusión, la existencia de las instancias en todas las facultades, ahora sí, facultades, institutos y dependencias universitarias, donde hay una puerta abierta para que alguien atienda a las personas afectadas, en este caso por violencia de género, o sea, tristemente por estos casos de violencia de género. Sí, Maestra también, Gaitán. perdón, también mencionar, ahorita que menciona justamente esto de la difusión, que los alumnos no conocen y que se da llamado Radio Pasillo, también señalar que, bueno, antes de la pandemia, la Facultad de Derecho impulsó una campaña justamente de difusión de qué es lo que podían hacer las personas que fueran posibles víctimas de acto de violencia de género. Y al inicio del semestre estuvimos en compañía del director de la Facultad de Derecho, acudiendo a los salones a diferentes horarios justamente para informarles a los alumnos dónde podían acudir para presentar su queja de violencia de género y también, explicarles brevemente cuál es este procedimiento y también las acciones que estaba tomando la facultad para tratar estas temáticas. De igual forma, la Comisión de Equidad de Género de la Facultad de Derecho impulsó también una campaña justamente de difusión. Realizaron algunos videos informativos que los pueden consultar justamente en la página de la facultad, en el rubro de la comisión, donde vienen los pasos a seguir o donde se les informa qué es lo que pueden hacer si fueron víctimas de actos de violencia de género. Entonces, nada más reiterar esa parte. Y bueno, desgraciadamente, derivado de la pandemia, pues ya no se pudo continuar con esta campaña de difundir, digamos, de forma personal a los alumnos cuáles son sus derechos, cuáles son las posibilidades que tienen. Y también agregar importante que ya tenemos a un par de semestres con el nuevo plan de estudios de la Facultad de Derecho. En este nuevo plan de estudios se implementó se incluyó la materia de ser universitario y cultura de la legalidad. También esta materia es de suma importancia para la comunidad de la Facultad de Derecho porque justamente desde el primer semestre estamos buscando que los alumnos conozcan tanto sus derechos como sus obligaciones, que conozcan las instancias donde pueden hacerlos valer, que también adquieran este compromiso con la institución de hacer honor a la institución en todo momento, no solamente al interior de la universidad, sino también al exterior y también, bueno, que tengan este sentimiento de pertenencia hacia la facultad y hacia la universidad misma. Muchas gracias. Maestra, muchísimas gracias. Maestra Gaitán, no sé si quiere hacer uso de la palabra antes de que vayamos a cerrar el evento. Adelante, por favor. Claro que sí. Muchísimas gracias, maestro. Pues antes que nada, felicitar a la maestra Arely Ávila, no solamente por la exposición, sino por el gran trabajo que hace dentro de la Secretaría de Vinculación y Asuntos Jurídicos de la facultad, ¿sí? Como les había dicho en un principio, ella es la que se encarga directamente de ver todos estos casos de violencia de género y efectivamente, cuando yo llego a la Secretaría de Vinculación, pues lo primero que notamos es eso, ¿no? Como bien decían hace un momento los maestros, en Radio Pasillo se oyen muchas cosas, en los tendederos se ven muchas cosas, pero perdón, jóvenes, perdón, maestras, porque también hay denuncias de maestros, de administrativos, de autoridades, porque también somos víctimas de violencia de género, aunque suene curioso, ¿sí? No hay denuncia, no hay esa queja, no abren la boca, ¿no? ¿Sí? Entonces, mientras siga esto de Radio Pasillo, mientras sigan solamente en los tendederos o solamente se hable de ello en las redes y nosotros no tengamos nada, nada podemos hacer.
lo más importante y debemos tomarlo en cuenta. Y de allí que nuestro director esté preocupado porque ustedes conozcan sus derechos a cabalidad y exista esta materia de ser universitario, que es muy importante para todos los jóvenes que están ingresando. Ya tenemos 2 años, ¿no es así, maestra Arely? Sí, 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 así es. empezaron estos niños que están ahorita en 4º semestre, a los cuales les mando un saludo a mis alumnos de mecanismos alternos de solución de conflictos, por cierto. Y este es como el inicio de ese cambio de mentalidad. Para que realmente podamos defender nuestros derechos, necesitamos conocerlos a cabalidad. Es triste que si hablamos de contratos, y si hablamos de prescripción, y si hablamos incluso de divorcio, de lo que sea, no, bueno, todo el mundo está atento, pero estamos hablando de algo que es muy importante y según eso a todos nos interesa, pero todo el mundo prefiere hacer otra cosa en lugar de conocer sus derechos. Y de verdad es para todos una llamada de atención, porque realmente esto no va a cambiar hasta que no le demos la importancia que merece en nuestras vidas, maestros queridos. Pues muchísimas gracias, maestra Arely. Muchas felicidades de nueva cuenta. A nombre del Colegio de Profesores de Derecho Civil, de nuestro presidente Miguel Ángel Beltrán Lara, de la secretaria Yadira Huerta y desde luego de nuestro director, le damos las gracias y ojalá que este tipo de pláticas se sigan repitiendo para que cada vez seamos más los que conozcamos nuestros derechos y no solamente eso, sino que aprendamos a ejercerlos. Muchas gracias, maestro Mondragón, por estar con nosotros. Muchas gracias, maestra. Y bueno, pues ya para culminar, le reitero, maestra Arely Ávila, hay toda una luz de comentarios en Facebook sobre felicitándola por la claridad con la que abordó el tema, por la riqueza de la exposición. Y bueno, también, maestra Gaitán, hay una luz ahí de comentarios felicitándola y saludándola, desde luego tomando en cuenta el primer año de nuestro evento institucional de los Jueves de Derecho Civil. Y bien, pues no me resta más que reiterarles nuestro agradecimiento a nombre de nuestro Colegio de Profesores de Derecho Civil por su participación y desde luego a nuestros seguidores por su atención y por los comentarios recibidos, que desde luego eso denota el interés que el tema tiene, sobre todo para abordar un problema que tristemente es un problema que no es justificación, pero es un problema que lo encontramos en México y en todo el mundo de manera muy recurrente. Desde luego que pues habrá que seguir trabajando mucho en las cuestiones de prevención y en la cultura de la denuncia y del ejercicio de los derechos por la que tanto aboga nuestra secretaria de Vinculación y Asuntos Jurídicos de la facultad. Y pues bien, no habiendo ahora sí, más asuntos que tratar ni nada más que hacer constar, pues nuevamente muchas gracias, maestra, por su participación, maestra Gaitán, y desde luego a nuestros radioescuchas y a nuestros seguidores, que son los que hacen posible que después de un año sigamos en actividad con mucho gusto, buscando traerles siempre temas de interés para todos ustedes. Muchas gracias y buenas tardes. Hasta pronto. Gracias.